Llega y se detiene justo en la mesa en donde está este varón. Inclina su rostro probablemente y le dice simplemente, sígueme. ¿A mí? ¿Este hombre quiere que yo le siga? Él que me está llamando a mí, habiendo tantos a mi alrededor, que no están los religiosos allí, que no están los que guardan la ley, que no está el que dice cómo seguir y cómo vivir y cómo morar. ¿Por qué no a ellos? A mí, un simple pecador, me llama. Sin saber casi nada sobre Jesús y sin saber ni siquiera a dónde le estaba llamando y sin saber por qué lo estaba llamando, inmediatamente Mateo lo deja todo y sigue al maestro. De alguna parte muy profunda de su alma, él sabía que estaba tomando la decisión más importante de su vida. Él tuvo que haber sabido dentro de él que este era un decir sí a este seguir que iba a transformar su vida entera. De tal manera que estuvo dispuesto de dejar todo lo que esa mesa representaba. Todo ese dinero que le dejaba, aunque malmente, pero le dejaba el poder vivir cómodamente y mejor que otros. Todo eso lo dejó por seguir al maestro. Y si leemos la historia de Mateo y vemos el transcurso de su desarrollo, nunca más volvió a ser el mismo. Nunca más volvió a ser aquel estafador. Nunca más volvió a ser aquel que nadie amaba. Aquel que era quitado de los círculos por ser un pecador y por ser quien él era. Y cuando vemos la historia de Mateo, nos damos cuenta que cuando Jesús nos dice sígueme, es para transformar nuestra vida. Cuando Jesús dice, ven acá, yo tengo algo mejor para ti, es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Y caminar con este Jesús, caminar con el Maestro, va a transformar nuestras vidas. Caminar con el Maestro no nos va a dejar igual como cuando Él nos llamó al principio. Algo va a ocurrir en nuestras vidas cuando le decimos sí a este Maestro Jesús. Estamos terminando hoy, precisamente hoy, nuestra serie Siguiendo a Jesús en el año 2022. Y hoy ya hemos visto que es necesario escuchar su voz. Y aprendimos que para poder escuchar su voz tenemos que abrir nuestras Biblias. ¿Okay? No podemos decir, Dios háblame sin poder conocer lo que su palabra dice. Hemos aprendido que para poder seguir a Jesús y decirle que sí en este 2022 es necesario confiar en Él. Nos va a pedir ciertas cosas o nos va a llevar a ciertos lugares y nos va a hacer cosas quizás con las cuales no hemos lidiado antes o no hemos hecho antes, pero es de confiar en Él. Recuerden que hablábamos de Abraham y no le dio un mapa a seguir. No le dijo exactamente aquí merito vas a pisar, sino que es en fe, puesta en Dios que decimos que sí. Y en la semana pasada pues estuvimos viendo la vida de varias personas y cómo es necesario hacer un compromiso con Dios. No es solamente decirle hoy sí Señor te sigo, pero mañana se me olvida y sigue mi vida igual, sino que es un compromiso que hacemos con Él para seguirle. Hoy estaremos viendo qué ocurre cuando le decimos que sí al Maestro. La invitación que Dios nos da, miren, eso es muy importante. La invitación que Dios extiende de seguirle no es solamente para ciertas personas, no es solamente para aquel que ya es bueno dentro de sí. La invitación de Jesús de seguirme y de tener una vida nueva y de seguirle a Él no es solamente para aquel educado, no es solamente para el que vive bien, no es solamente para el que hace obras de caridad, no es para ellos. La invitación también es para ellos, pero no es solamente para ellos. La invitación de Jesús de seguirle es para todos. Cuando Él murió en esa cruz, no murió pensando solamente voy a salvar a los que se lo merecen, solamente voy a salvar al que es amable uno con el otro. Cuando Él murió en la cruz, dice su palabra, que es para que todo aquel, sin excepción alguna, sin género, sin color de piel, del tipo de lengua que usemos, sin excepción alguna, Él murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí estamos usted y yo. Allí está el que pasa por la calle y no tiene absolutamente nada. Allí está el que se está muriendo por las drogas.
Allí está incluso el que sí tiene dinero y tiene cómo vivir, también por ellos vino a morir y amarnos como tal. De hecho, si vemos la palabra de Dios, podemos ver a quienes Él llamó dentro de la palabra de Dios. Llamó a Pedro. Imagínense en Pedro. Si ustedes no conocen a Pedro, déjenme les digo un poquito de Pedro. Pedro era un pescador y en esos tiempos ser un pescador no era nada bonito. No era ahora que nosotros fuimos a Seattle hace varios años y estaban ahí todos los peces muy bonitos y quienes los pescaron muy orgullosos de sus pescados y todo. Ser pescador en ese tiempo era muy distinto. Tenías que ser una persona vulgar. Eras una persona vulgar, una persona sin educación, una persona que hablaba también muy mal. Este era Pedro, no tenía un buen vocabulario, no tenía paciencia, no tenía el hablar bonito, era también enojón. De hecho, eso se le quitó hasta mucho después, ¿no? Este era Pedro y a él Dios le llamó. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a llamar a este hombre maldiciente? Llamó a Pedro, llamó a Judas, incluso llamó a Judas sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que por unas cuantas monedas lo iba a entregar para que fuese muerto en esa cruz. Sin embargo, le extendió esa misma invitación a Judas. Llamó a Pablo, quien mandó matar a tantos cristianos y fue testigo de la muerte de tantos cristianos. A Pablo le dijo la invitación, sígueme. A él también le llamó. Llamó a Juan y a Santiago, hombres quizás buenos, pero hombres llenos de orgullo. Querían tener el primer lugar en el trono del Señor. El orgullo estaba dentro de ellos. También a ellos les llamó. Le llamó a la mujer enferma. Le llamó al quebrantado de corazón. Le llamó a la mujer que estuvo en adulterio. Todo mundo le dio la espalda y quiso apedrearla. Sin embargo, Jesús le dijo, no, yo te hago, yo te rescato, vete y ya no lo hagas más. Pero a ella Dios también le dio la invitación de ven y sígueme, ven y deja que yo te transforme. Llamó al rico, al pobre, al joven, al anciano, a usted, a mí. A todos Dios nos ha extendido esa invitación de ven y sígueme. Podemos a veces decir, pero yo soy muy joven, pero yo ya estoy muy anciano, pero yo no hablo este idioma, yo no hablo aquel idioma, pero yo estoy limitado en recursos, pero yo aún hago esto, pero yo aún hago aquello. Y podemos buscar muchas excusas dentro de y decir, Señor, yo no te puedo seguir por esto, o por esto, o por esto. Y muchas veces son razones legítimas. Pensamos realmente que Dios no nos va a aceptar por cómo somos, pero en otras ocasiones son solamente excusas que usamos. Cuando yo tengo un poquito más de años, o cuando ya no haga esto, Señor, entonces te sigo. O cuando ya esto ya no sea mi tentación, entonces yo te sigo. Dios no quiere que cuando tú ya no hagas algo, le sigas. Dios dice, sígueme y yo te transformaré en eso que tú no puedes. Yo cambiaré eso, en lo que tú estás batallando, yo lo puedo cambiar. Pero primero sígueme y acepta seguirme. Jesús quiere hoy que le sigamos. Le voy a pedir a Mateo, si viene para acá. Rapidito. Corre, Mateo. Miren, la invitación está allí. La invitación que Jesús hace es sígueme. Y nos la ha extendido a cada uno de nosotros y nos ha llamado, sígueme. ¿Okay? Él nos llama, ahí está Jesús llamándonos. ¿Okay? Y Él está aquí hoy llamándonos. ¿Okay? Yo no sé cómo estemos cada uno de nosotros. Hubo un tiempo cuando a mí mismo Él me tuvo que decir, sígueme. ¿Qué vas a hacer con mi llamado? ¿No? Y al que está afuera también, al que no le conoce, la invitación también es para él. Y esa invitación la llevaremos usted y yo al que no le conoce todavía. Pero él está allí. La invitación allí está. Sígueme. Hay varias cosas que podemos hacer nosotros. Estando Jesús diciendo sígueme y escuchando sígueme, y quizás no sea un mensaje en donde salgan cohetes y todo y la invitación de Jesús fue sencilla. Cuando Jesús pasó a alguien y le dijo sígueme, no hubo toda una banda detrás de él tocando una hermosa alabanza. Cuando Jesús fue y le dijo sígueme a Mateo, no hubo un gran estruendo de una voz grande y saltando y todas estas cosas. Fue simplemente sígueme. Allí donde él estaba, y ahí él le llamó. Podemos pasar y decir, oh mira, ahí está Jesús, y seguir, completamente ignorando el llamado de Jesús, decirme, sígueme.
Esa es una reacción que podemos tener con esta invitación que Él hace. O podemos, Jesús. O podemos pasar de repente y, oh sí, algo de Jesús he escuchado. Yo he escuchado un poquito que Él cambia cosas. Yo he escuchado un poquito que Él hace grandes prodigios. Yo he escuchado un poquito que Él hace esto y hace aquello. He escuchado incluso que me ama, que quiere algo conmigo. Y como que, sí, mira, ahí está Jesús. Y entretenemos por un ratitito la idea, ¿no? Pero, no, ahorita no. Yo no quiero cambiar todavía. Yo no quiero eso todavía, porque en mi mentalidad va a ser muy diferente mi vida a la que ahora es. Y amo demasiado mi vida como para entregársela y para decirle, te voy a seguir. No me voy a arriesgar a que cambies, Jesús, mi vida por completo. Lo pensé por un instante, lo dejamos para después. Esa puede ser la segunda reacción. Otra reacción que a veces tenemos es, sí, Jesús, te voy a seguir. Y camino con Él. Y vamos juntos y voy entablando esta relación con Él. Y vamos. Pero, ¿sabes qué, Jesús? Ahí nos vemos. Hasta aquí llegamos tú y yo. Y caminamos una vida cristiana de a poquito, ¿no? Un ratito seguía a Jesucristo. Un ratito voy a usar la palabra cristianos en ese sentido, ¿no? De nombre, ¿no? Un ratito fui cristiano, pero ya no me gustó eso. O ya me cansé, o simplemente ya no pude seguir adelante. Y fue un ratito que caminé con Él, pero ya pasó esa etapa de mi vida, ya pasó. Y ya quedó allí. Esa es la tercera reacción que podríamos tener nosotros. Y quizás después, bueno, otra vez Jesús, vamos a caminar. Y así andamos, ¿no? Un ratito sí, un ratito no, un ratito sí, un ratito no. La cuarta reacción que podemos nosotros tener, o la respuesta a este llamado de sígueme, es Jesús me dice, sígueme. Y como les dije la semana pasada, yo hago el compromiso de decir, sí, te voy a seguir. Y ya esto ocurre cuando yo ya me arrepentí, ya le entregué mi vida y ahora digo, te voy a seguir por completo. Y empiezo a caminar. Y al principio, miren, van mis pies por todas partes, Él sigue caminando, y yo voy por acá y voy para acá. Y si ven, nuestros pies no van a la par. Él da uno, yo doy medio y vamos así. Pero voy aprendiendo, porque voy caminando al lado de Jesús. Y al estar caminando al lado de Jesús, voy observando cómo Él va caminando. Y voy observando más y más hasta tal grado que conforme voy caminando, vamos pisando igual, vamos poniendo un pie al mismo tiempo, Él y yo, porque estoy observándolo y estoy caminando tan cerca de Él que mis acciones y mis movimientos reflejan lo que Él está haciendo. Y cuando Él levanta la mano, yo levanto la mano. Y cuando Él hace esto, yo hago esto. Y cuando Él sonríe, yo sonrío. Y cuando Él salta, yo salto. Y cuando Él hace cierta cosa, yo hago cierta cosa. ¿Por qué? Porque estoy caminando tan cerca de Él que me voy pareciendo más y más a Él. Lo voy observando, voy conociéndolo. Y entonces mi vida empieza a reflejar lo que Él está haciendo. Y así es como Jesús quiere que le sigamos en este año 2022. Que lo sigamos tan de cerca, que reflejemos lo que Él es. Gracias. Y eso fue exactamente lo que pasó con cada persona que decidió en la Biblia decir, sí, Señor, te voy a seguir. Algunos tomaron la decisión de ser un solo ratito. Por ejemplo, Judas dijo, sí, te voy a seguir, y al final lo traicionó. Pero los que compromiso dijeron, te voy a seguir, lo hicieron de tal manera que su vida fue transformada radicalmente, que ya esa vieja forma de ser ya solamente era una memoria distinta. Y todos aquellos que lo veían decían, seguramente tú has estado con Jesús. Cuando Pedro negó a Jesucristo, él estando ya casi por ser crucificado, viene una mujer allí en el área donde él estaba y le dice, por tu forma de hablar, tú eres uno de aquellos. Ahora recuerden que Pedro al principio era un maldiciento. Recuerden que Pedro al principio era una persona que tenía mucho rencor en su platicar. Era una persona nada paciente. Y viene esta niña y le dice, simplemente por escucharte, tú eres uno de los de aquel Señor. Tú eres uno de los de Jesús. Tanto así
cambia nuestra vida y tanto así se refleja Jesús en nosotros cuando caminamos junto a Él. Cuando empezamos a caminar con Él, nuestra vida empieza a ser completamente transformada. Ahora, al estar estudiando todo esto, una parte que vino a mi mente es como a veces hay personas que siguen a Jesús y podemos caer nosotros en eso solamente cuando hay algo que me beneficie a mí. Si hay sanidad, Jesús, yo te sigo. Si hay alimento, Jesús, yo te sigo. Si hay grandes milagros, yo te sigo. Si hay grandes cosas que tú estás haciendo, yo te sigo. Pero el momento que ya no me des esas cosas, yo mejor me alejo de ti. Y no estoy hablando de nosotros. Si piensan, ay, la pastora está hablando de nosotros, no estoy hablando de nosotros. Miren, vayan conmigo a Juan capítulo 6. Y aquí ya está Jesús, ya terminó de hacer la gran obra de alimentar a los 5,000. Ya mandó a sus discípulos en la barca hacia el otro lado del mar de Galilea. Y la gran multitud quiere más de Jesús. Lo están buscando y pensaríamos, wow, las multitudes siguen a Jesús y las multitudes están siendo transformadas por Jesús. Y qué gran poder hay, qué cosa tan grande hay allí. Sin embargo, miren el versículo 22. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ido allá más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. La gente se dio cuenta, la gente que quería seguir a Jesús, la gente que andaba buscando a Jesús, la gente que andaba atrás de Jesús, lo andan buscando y ven, nada más una barca se fue y Jesús no estuvo allí. Por aquí tiene que estar Él. Y qué bonito, ¿no? Pensaríamos hermoso, la gente lo está buscando, la gente tiene ganas de escuchar a Jesús, de ser transformados por Jesús. Y miren lo que dice en el 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Ellos habían comido del pan que Dios les había dado, que habían sido alimentados. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Fueron grandes rasgos por encontrar a Jesús. No se quedaron conformes con simplemente decir, bueno, ya se fue. Pero miren, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que ustedes me buscan no porque han visto señales, no me buscan porque he transformado sus vidas, no me buscan por mí, sino me buscan porque comen el pan y son saciados. Porque yo les doy, es que ustedes me buscan. Si yo dejo de darles, ustedes ya no me buscan ya más. Esos no son los discípulos que dijeron te vamos a seguir hasta la muerte. Aquellos que Dios realmente llamó como Mateo y realmente lo dejaron todo por seguirle, esos discípulos comprometidos caminaron con Él. Esos discípulos comprometidos, aun cuando las cosas fueron difíciles, incluso cuando ellos mismos perdieron su vida brutalmente, ellos siguieron caminando con Jesús. Ellos nunca lo dejaron, ni se hicieron atrás al compromiso que ellos hicieron. Estos discípulos reales no lo buscaban solamente por a ver qué Dios puede hacer por mí, a ver qué Dios me puede dar hoy, a ver qué camino Dios me puede abrir el día de hoy, sino que lo buscaron porque realmente querían esa transformación que Dios podía hacer en sus vidas. Cuando lo empezaron a hacer y seguir de esa manera, fueron realmente transformados. Caminaban diferente, hablaban diferente, pensaban diferente. Ya no eran los mismos. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en mí, o en Él, debe de andar como Él anduvo. Si somos seguidores de Jesús este año, vamos a andar como Jesús anduvo. Vamos a amar como Jesús amó. Si yo me acerco a alguien y esta persona, y voy aquí porque es mi hija, no es como yo, no piensa como yo, no habla como yo no voy a decir, yo no puedo estar con ella porque ella es diferente a mí. Yo no la puedo amar porque ella no habla como yo, o no piensa como yo, o no va a los lugares que yo voy. Sino que la voy a amar porque yo sé que es una alma que Dios puede transformar. Y voy a entablar una relación con ella porque Dios sé que Dios la puede transformar como me ha transformado a mí. Y voy a caminar con ella si es necesario para mostrarle que Dios le ama y puede cambiar su vida.
Eso es lo que es andar con Dios. Viene a cambiar lo que hay dentro de nosotros. Nos da un amor por aquel que no podíamos antes amar. Nos da un gran poder cuando caminamos con Él y nos cambia por completo. Empezamos a caminar diferente, empezamos a pensar diferente, empezamos a ser transformados completamente por Él. Ahora alguno dirá, pero pastora, pues fácil para ellos. Jesús ahí estaba. Ellos sabían a quién seguir. Físicamente podían tocarlo y decirle, vamos Jesús, vamos, caminamos juntos. Eso hace 2000 años eso se podía hacer porque allí estaba físicamente. Hoy no lo está, pastora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo yo puedo seguir a Jesús si no está aquí? No es tan fácil para mí como si yo hubiera nacido 2000 años atrás. Yo le hubiera dicho que sí, porque allá él estaba, pero aquí no está. No puedo, yo no lo puedo hacer. Recordemos que cuando Jesús ascendió al cielo, o cuando iba a ascender al cielo, justo antes les dijo, yo no los voy a dejar solos. Aunque físicamente Él se fue, Él dijo, yo les voy a enviar un consolador, yo les voy a enviar un guía, yo les voy a enviar al Espíritu Santo para que Él los dirija, para que Él les ayude a caminar conforme a mí, para que Él les enseñe lo que yo soy y mi carácter y mi forma de ser, y por medio de Él caminemos juntos a Jesús. Y es el Espíritu Santo ahora el que nos lleva juntos, caminando a la par de Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos va moldeando dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo el que va cambiando nuestras actitudes, el que va cambiando nuestra forma de ver las cosas, de tal manera que podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si hemos de caminar con Jesús este 2022, tenemos que tener el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, muchas veces escuchamos que tener el Espíritu Santo es poder hacer grandes cosas, y es cierto, con el poder del Espíritu Santo, Él da el don de la sanidad y todos estos otros dones, pero eso no es el enfoque del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como iglesia nos da dones para poder ser edificados, pero en la vida de cada uno de nosotros lo que el Espíritu Santo viene y hace es que nos da el fruto de Él, nos da el poder reflejarle a Él en nuestro carácter, en nuestra forma diaria de ser. En Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Uy, cansan esas palabras, ¿no? Aquí no dice el fruto del Espíritu es el poder hablar en todas estas lenguas. El poder del Espíritu Santo es el saltar aquí. El poder del Espíritu Santo es solamente, no sé, gritar, ¿no? De hecho, hay varias iglesias que dicen que para tener el Espíritu Santo tienes que tener esa carcajada santa y todas estas cosas que están metiendo, ¿no? Cuando dice la Biblia, el fruto del Espíritu es esto: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que refleja a Jesús en nuestra vida. El carácter de Jesús se va perfeccionando en nosotros a través del Espíritu Santo. Él nos va moldeando conforme a quien Jesús es y demostró serlo en las Escrituras. Después dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Y dice en el versículo 8, en otro tiempo eras tinieblas, pero cuando venimos y seguimos a Jesús, miren lo que dice ahora. Ahora sois luz en el Señor. Nuestro hermano Beli nos hablaba de esto este viernes, de ser esa luz en Él, que viene Él y nos saca de esas tinieblas y ya no somos esa oscuridad, sino que ahora somos luz, porque Él es la luz. Y si somos sus hijos y caminamos con Él, esa luz ahora está en nosotros y la reflejamos al mundo entero. Y le dice Pablo, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y verdad. Él viene y transforma. Y yo le animo a que este año le digamos al Espíritu Santo, ven y dame el poder seguirte. Ven y dame el poder vivir conforme a tu voluntad. Y ese fruto que tú das cuando tú vienes y moras en mí, que empieza pequeñito, haz que madure cada día más.
de tal manera que tome poder, de que ese amor crezca, que esa paz crezca, que esa bondad crezca y madure dentro de mí como hijo tuyo, que ayudan a hacer esa luz. Y cuando el Espíritu Santo va con nosotros, vamos a perdurar en nuestro caminar cristiano. No hay duda alguna, porque de Él viene ese poder. Voy a invitar a que se ponga de pie. Y probablemente podamos seguir a Jesús y decir, así te sigo, Jesús, nada más, ¿no? Así como estoy bien. Pero no quisiera vivir más que simplemente estar bien. Como decíamos hace varias semanas, no vivir a panzazo la vida cristiana. No quisiera tener el poder del Espíritu Santo ayudándole a reflejar el carácter de Jesús cada día. Él vino y le extendió la invitación al quebrantado de corazón, al temeroso, al que se sentía incapaz. Sígueme. Y también a todos nosotros nos dijo, yo te daré de mi Espíritu Santo para que puedas seguir adelante, para que tú reflejes mi carácter y el fruto del Espíritu se demuestre en ti. Yo le voy a pedir que hagamos algo en esta mañana. Aquí, en este lado, traje unos cuadritos que dicen: mi casa y yo serviremos al Señor. Si usted en este año dice: yo voy a comprometerme delante del Señor, a que mi casa y yo vamos a seguir al Señor, yo le voy a invitar que pase por un cuadrito y se lo lleve ahí donde usted está, y vamos a orar y pedirle al Señor: queremos seguirte este año 2022. Queremos que las demás personas vean quién tú eres en nosotros, vean tu luz en nosotros y quieran también de lo que nosotros tenemos. Le voy a pedir, si usted gusta, puede pasar por uno y después estaremos orando. Señor, en esta mañana venimos delante de ti dándote gracias por esa invitación que nos haces. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que no tenemos que ser perfectos para aceptar seguirte. Tú vienes y nos recuerdas que así, con un corazón quebrantado, tú nos haces esa invitación de seguirte. Nos recuerdas que no te importa nuestro pasado. Tú nos recuerdas que lo que hemos vivido antes no te detiene a ti de decir: ven y sígueme. Mi pasado no controla tu amor. Mi pasado y las decisiones que he tomado antes, Señor, no tienen nada que ver con tu invitación de sígueme, sino que así, con todo lo que soy, con todo lo que traigo, con todo lo que he vivido, con este corazón quebrantado, con esta mente que quizás tenga tantos pensamientos dentro de ella, así tú me quieres tomar, así tú quieres decirme: ven y yo te voy a transformar. Así tú me dices: ven y yo soy el que voy a cambiar todo eso y te voy a hacer una persona nueva. De tal manera que el pasado ya no tendrá control de ti, de tal manera que el pasado ya no te definirá ya más, porque ahora serás hijo mío. Señor, si tú llamaste a Mateo, un hombre a quien nadie amaba, un hombre, Señor, que le robaba a su propia gente, un hombre que era despreciable incluso ante los ojos de todas las personas que alrededor de él estaban. Señor, si a él lo pudiste cambiar, si a Pedro lo pudiste cambiar, Señor. Pedro, que fue quizás rechazado de la sinagoga por no ser inteligente, por no vivir conforme a la ley como los religiosos pensaban, Señor, o ellos decían que era necesario.
Si así tú le dijiste, Señor, y de hecho fue uno de los primeros que tú le dijiste, deja tu red y sígueme. Si a Él tú le llamaste, tú nos llamas también a nosotros hoy. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que si dentro de nosotros, entre nosotros, hay alguien con un corazón quebrantado, Señor, si alguno de nosotros hemos escuchado en el pasado, sígueme. Hemos escuchado en el pasado, te amo. Pero nuestro propio pensar no nos ha dejado aceptarlo. Quebrántanos, Señor. Y que nos demos cuenta que tu amor no tiene límites. Pero así como tu amor no tiene límites, tu poder tampoco lo tiene. Tú tienes el poder para tomar lo más vil y hacerlo algo agradable a ti. Tienes el poder para tomar aquello que todos desprecian y hacerlo algo bello y de olor fragante delante de ti. Tienes el poder y por amor a mí, Señor, has tomado mi vida quebrantada en el pasado, Señor, mi vida imperfecta, y la has tomado y la has transformado para tu honra y tu gloria. Y así quieres hacer con cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que esta mañana, al decirte voy a seguir, podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Señor, si bien tu Espíritu Santo nos ayuda también a hacer grandes cosas, y no hay duda alguna, tus discípulos sanaron enfermos, tus discípulos levantaron, resucitaron incluso, Señor, tus discípulos hicieron grandes prodigios, y ese es el obrar de tu Espíritu Santo, y tú lo haces aún hoy, Señor. Pero más que eso, es el fruto de tu Espíritu el que anhelamos en nosotros. Que eso crezca, Señor, que ese amor tuyo, que esa paz que tanto necesitamos crezca en nosotros, que esa benignidad, esa misericordia, esa compasión el uno para con el otro crezca, Señor, y que podamos ir a casa diciendo, mi casa y yo serviremos al Señor. Que encontremos ese gozo que tanto anhelan nuestras almas encontrar, Señor. Este compromiso que hacemos delante de ti no es delante de la pastora, no es delante de nadie, sino delante de ti, Señor. Danos el poder seguirte, el poder caminar de tal forma que tus pisadas sean las que yo sigo. Que conforme tú pisas en un lugar, yo pise en ese lugar. Que conforme tú hablas, yo hable. Que conforme tú te muevas, yo me mueva. Y que seas tú llenando y moviendo nuestras vidas. Te amamos y te damos gracias por lo que aún tú has de hacer. Y gracias, Señor, por amarnos como nos amas. Ayúdanos a hacer luz allá en el mundo. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Así es que cuando lleguen a casa les voy a pedir, si se toman una foto donde pongan su cuadrito, tómense en una foto y se la mandan a Lili para hacer un collage con ellas. Y así nos aseguramos que no se quede en el carro, la tienen que bajar. Muy bien, Dios les bendiga, y como es nuestra tradición, vamos a despedirnos con este versículo. Si ahí donde estén ustedes, si tienen a alguien al lado, pueden tomar sus manos en los hombros y nos decimos, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús.